El tema del día de hoy, ya sé que siempre digo en cada programa que es muy interesante, que va a estar muy padre, pero el día de hoy no solo es un tema interesante, sino necesario, porque no en todos lados se platica al respecto. Y cuando hablamos de suicidio y en general de salud mental, solemos pensar que todo va a estar bien si te dicen, pues sonríe, ¿no? Échale ganitas, sal por un café, todo va a estar bien. Y no conocemos qué hay detrás, porque puede que sí, a lo mejor salgas adelante con eso, pero ¿qué pasa cuando no? El día de hoy me acompaña la doctora Carolina Santillán. Muchas gracias por estar hoy, doctora. Gracias. Quiero hablar contigo porque me puse a googlear, ¿no? Pues suicidio y pues para que no suene muy mal, suicidio UNAM, para ver de casa. Me sorprendió mucho ver que en FES Iztacala crean este tipo de programas para atender el tema. Más adelante me gustaría que me platiques al respecto, pero primero dime qué es lo que te preocupa de que sea un tema tan tabú aún el suicidio. Pues nos preocupan muchas cosas. Nos preocupa el tema de los hombres, por ejemplo. Yo tengo un hijo pequeñito y entonces si él dice que está triste, ahorita en primero de primaria no pasa nada. Pero algo va a pasar muy grave que entre primero de primaria y cuando llegue a la preparatoria, ya los hombres no pueden decir que están tristes, que no pueden llorar, no pueden vestirse de rosa. Entonces, ser hombre ahorita es mucho más complicado porque ¿qué somos, no? Ya no somos los proveedores, ya no somos los héroes, ya no somos el vaquero del Marlboro. Entonces, ¿ahora qué somos? Entonces, el rollo de comunicar las emociones es muy complicado y entonces, ¿qué vemos cuando checas las cifras sobre suicidio? La mayoría de las muertes por suicidio son en hombres que no pudieron en vida comunicar que se sentían tristes, que lo terminaron con su novia, que no están seguros de lo que quieren estudiar, que están desesperanzados porque no tuvieron un lugar para estudiar donde ellos querían, que no es la carrera de primera elección. Entonces, nos preocupan mucho los hombres, nos preocupan también los niños menos de 14 años, que viven acoso escolar y que ya hablaron con sus papás. El llamado bullying ahora. Sí, entonces ya hablan con sus papás, ya hablaron con los directores y no pasa nada y siguen sintiendo acoso. Y a veces son presionados por otros niños donde les dicen, pues ya muérete, ¿no? Ya no sirves aquí. Ya entonces, mátate, se nos hace muy fácil decirlo. Sí. Entonces nos preocupan los hombres en particular, los niños pequeños nos preocupan muchísimo y también nos preocupan aquellos que han perdido a un amigo o a un papá y que tienen ese antecedente por una parte hereditario y una cuestión de crianza en donde aprendieron indirectamente que morir por suicidio es una manera de intentar solucionar los problemas. Entonces, como esos tres grandes grupos nos preocupan. Ahora, si tú checas las estadísticas en México, la mayoría, cuando va un psiquiatra a hacer una encuesta, toca la puerta, si le abre a un hombre, a todo lo que le pregunte el psiquiatra le va a decir, todo está bien, aquí nadie llora, nadie está triste, nadie se enoja, pero ¿cuánto alcohol consumen? Muchísimo. ¿Qué hay detrás del alcohol? Pues muchas cosas. Por ejemplo, abuso sexual infantil, problemas con la tristeza. Si abre la puerta a una mujer en una encuesta epidemiológica, la mujer sí puede decir, no, pues aquí sí nos enojamos, yo he estado triste, yo he estado muy nerviosa. Entonces, los datos no dicen con certeza cómo está México, excepto que dice, el problema número 1 que tenemos es consumo de alcohol y luego ansiedad y depresión. Pero detrás de ese alcohol, muchas muertes por suicidio es esa combinación de alcohol y ser hombre. Ahora que mencionas el término de ansiedad me llama bastante la atención porque es común ver en redes sociales que digan estoy muy ansioso por, no sé, mi examen de mañana, estoy muy ansioso por esto. ¿Se le llama ansiedad nada más a esta inquietud o cómo lo podemos clasificar? Pues los psiquiatras dirían que hay diferentes intensidades porque todos tenemos estrés. Hay estrés positivo que nos ayuda a desempeñarnos. Hay gente que nos gusta, un día antes del examen estamos todos emocionados. El estrés nos prende un poco. Sí. Pero también hay estrés negativo, en donde ya cuando es excesivo impacta tu aprendizaje, tu atención. Entonces yo creo que decir que estamos estresados sería lo más correcto. De ahí a decir que estamos ansiosos, ya ansioso es otro cantar, es otro capítulo del libro de trastornos mentales y de la ansiedad hay muchos tipos de ansiedad ante los exámenes, ansiedad social, ansiedad ante, por ejemplo, hubo un temblor y vuelve a temblar y vuelve a temblar. Podemos estar ansiosos después de un evento altamente estresante, traumático, o nos asaltaron y tenemos ese rollo de ansiedad aguda después de un evento. Entonces, yo creo que todos estamos un poco, en México más bien decimos nerviosos, ¿no? Y en la cultura está enfermas de los nervios, ¿no? Pero ansiedad, afortunadamente no, pero sí, cuando checas las estadísticas es un problema muy importante en México. Y entonces, sí, bueno, sabemos un poco los antecedentes, me imagino que hay muchísimos más y nos tardaríamos 10 programas en explicarlos todos, pero ¿qué nos hace falta en México para que esto entonces sea un tema importante y sea prioridad, ya sea en gobierno, tanto para que se le asigne presupuesto, pero también para que las demás personas hagamos algo al respecto? Pues mira, ahora el nuevo modelo educativo en la SEP
habla de habilidades socioemocionales. Entonces es una gran oportunidad para que desde el preescolar los maestros se capaciten para hablar de las emociones, porque muchos niños están en escuelas de tiempo completo, pasan muchísimas horas, pasan muchas aventuras en la escuela y ahí es donde pueden trabajar las emociones. Eso está muy bien. Afortunadamente en la UNAM hay varias facultades donde ya hay programas en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Psicología, en la FES Iztacala para prevenir, porque tienes a la población contenida, porque tienes a los especialistas que pueden tratar a esa población, entonces eso está súper bien, pero ¿qué falta? Hacer una política, legislar al respecto es lo que no se ha logrado, ¿no? Entonces no se ha logrado que algunos grupos de investigación no podamos empujar una ley para que se asigne y se obligue a que haya un presupuesto asignado y cada alcaldía, cada municipio tenga, así como presupuesto para salud y campañas de prevención, también campañas de salud mental, ¿no? Eso es lo que nos ha faltado, como que la investigación llegue y que además es complicado, hay intervenciones que no tienen evidencia y nuestra obligación como universitarios es empujar las intervenciones que tienen mucha evidencia y que se ha probado en otros países y que es el mejor dinero invertido, porque el suicidio en términos económicos es muy caro tener a alguien que para desempeñar un trabajo en 8 horas está triste, va a ser mucho más lento, tiene que trabajar más horas o no va a cumplir con las ventas que tiene asignadas. Es súper caro para el sistema de salud que el médico general tenga que recetar antidepresivos porque no le da el tiempo ni los pacientes ni el presupuesto. Sí. Por ejemplo, en Japón tuvieron que cambiar las cláusulas de los seguros de vida porque los japoneses compraban el seguro de vida para morir por suicidio en el primer año. Entonces tuvieron que decir, no, tienes que pagar 3 años el seguro de vida porque si no, no nos da, está calculado, ¿no? El actuario hizo la cuenta y no sale la cuenta. Entonces, también el Banco Mundial ha hecho estudios muy importantes para que desde la visión de la economía, la salud mental es un tema prioritario, ¿no? Como también los otros problemas de salud. Que además ya cuando lo ponemos en términos económicos es donde le prestan atención, porque, me está saliendo caro, pues échale la mano ahí, así ¿no? Hay uno de los temas más controvertidos en el momento que es la eutanasia, ¿no? En México tan debatida, también porque viene cargada de muchísimos elementos religiosos que dicen no, porque la vida es primero. Sí. Habíamos platicado anterior a grabar este programa, ¿qué pasa con las personas que en realidad puede que ya hayan intentado todo? Sigan con esta idea de querer morir por decisión propia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, lo que nosotros creemos es que hay que respetar, especialmente porque nos preocupan los jóvenes, entre los 15 y los 25 años de edad es cuando más mueren por suicidio en México. Entonces nos preocupan porque están en una edad en donde viven cosas hermosas, las pachangas más grandes de la vida, los enamoramientos más intensos, pero también viene un costo importante, que es que te vas a desenamorar, que muchos jóvenes no saben si les gustan las chavas o los chavos o las dos cosas, claro. Y en México eso es difícil y las cifras de suicidio son mucho más altas en chavos que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, ser chavo en el 2019 es complicado, ¿no? Porque no hay muchas oportunidades de trabajo, ¿no? De acceso a la salud, etcétera. Entonces, ¿qué nos preocupa de los retos a los que se enfrentan estos chavos? Es que de pronto puedes no elegir desde la autonomía, desde la libertad, porque nosotros tenemos la obligación como profesionales de la salud respetar e incluso en términos, por ejemplo, de psicoterapia, tienes una cuestión de confidencialidad. En los menores de edad, excepto cuando está intentando atentar contra su vida o la de alguien más o está siendo abusado, tienes que hablar con los papás. Entonces, respetando la autonomía y la libertad, también puedes tú, como guardián, por ejemplo, atreverte a decirle a un chavo, yo respeto tu decisión, sé que has intentado tratarte porque has ido a muchos psicólogos que no te ha resultado, pero al menos creo que no estás decidiendo libremente que ya no quieres vivir. Y puedes ir con un especialista, entonces vamos a presentarles algunos recursos para que se acerquen y que desde la libertad, no desde la depresión, no desde la impulsividad, no desde la frustración tan grande que te causó esta situación. Que a lo mejor no te permite en serio sí tomar una decisión que quieres. Así es, porque la estás tomando ciegamente. En el ejemplo de la eutanasia ocurren dos cosas. Hay un grupo de pacientes que tienen un diagnóstico muy grave con mal pronóstico. Okay. Y en algunos países tienen derecho a decir, yo no quiero la quimioterapia, ni quiero todo lo que me ofrecen. De enfermedades que son graves, ¿no? Graves. Okay. Pero lo mismo pasa a veces con adolescentes que también creen que si mueren, su familia va a estar mejor, que se sienten sobrecargados. Entonces, el que tiene una enfermedad grave con un diagnóstico y un pronóstico muy reservado, tiene razón cuando dice, mi familia se va a acabar en 3 meses económicamente y no va a cambiar mucho la esperanza de vida.
algo parecido les pasa a las personas que están pensando en el suicidio, porque a veces creen, o sus familias se los dicen, que todavía es mucho más complicado, que les dicen, ojalá fueras como tu hermano, nada más nos has traído problemas, hemos gastado mucho en ti. Entonces eres la oveja negra de la familia, eres el emo. No, eso me recuerda bastante hace unos años que estaba de moda en secundaria, etcétera, los emos, porque proyectabas una tristeza y pues te unías a un grupo social que también estaba como con el cabellito así, con la pulsera y cortarse, ¿no? Así es. O sea, esas personas, la familia misma, te obliga a estar en estos pensamientos. Sí, y entonces ellos adoptan este mismo discurso. Es más barato, y nos lo dicen, en un año mi familia va a tener menos gastos, van a tener un cuarto libre para ellos. Entonces, lo que tienes que decir, a ver, aguas, ¿no? Estás pensando desde la hipótesis de tu familia, pero tal vez una vez que termines la carrera, que es la protección más grande es el seguro de vida, la educación, puedes vivir solo y vas a ver el mundo diferente. No estás eligiendo libremente que quieres terminar con tu vida. Lo ves desde la perspectiva de que ahorita sientes que eres una sobrecarga para tu familia, pero tal vez no es así, no eres una sobrecarga. Entonces, ¿qué manera podría ser rápidamente antes de irnos a un corte? Si tenemos la intención de acercarnos a acompañar a alguien, sí, porque, como lo dijiste, es una enfermedad silenciosa. Sí. Puede que las personas, y sucede a veces con los famosos, Robin Williams, por ejemplo, pienso que se suicidan y tú dices, pero si tiene éxito, se veía feliz, tiene todo el dinero del mundo, ¿qué tipo de problema puede tener, no? Pero las personas así entonces pueden pasar una vida sin que nosotros lo sepamos. Sí, porque el que está muy deprimido lo que menos quiere es preocupar a otros. Entonces, lo que yo siempre digo es que un niño en la escuela es mucho más fácil de detectar cuando tiene un problema de conducta, déficit de atención, brinca, salta, y lo detectas y lo canalizas desde primero o segundo de primaria. Pero un niño que es ansioso o que tiene síntomas de depresión pasa toda la primaria y la secundaria invisible, y en la secundaria se encuentra con las sustancias y ya es muy difícil jalarlo porque ya trae un problema de consumo que intenta medio medicar. Claro. Entonces, ¿qué proponemos? Hay una figura que se llama el guardián, que es alguien que no es psicólogo y que puede aprender a hacer 3 cosas, que es notar señales tempranas. O sea, no puedes dejar pasar cuando un amigo te dice, estaría mejor muerto, ojalá no hubiera nacido, mi familia estaría mejor sin mí. Se empieza a despedir, te regala cosas muy preciadas para él y que está eligiendo cosas, ¿no? O que tiene un sentido cortado del tiempo, no sé si para ese entonces voy a estar. Entonces, nota señales tempranas, emprende una conversación, que es decir, oye, yo no soy psicólogo y yo que te conozco, tú no eras así. Tú ahora no te peinas, no te bañas, no quieres ir a la escuela. Te descuidaste. Hay un cambio en el arreglo, hay un cambio en la perspectiva de vida, en el ánimo, y eso solamente lo puede ver el amigo que lo ve todos los días. Por eso entrenamos en guardianes a los jóvenes, porque es más fácil que un joven detecte a otro que el joven llegue a pedir ayuda. Claro. Y por último, que sepa dónde referirlo, porque no todos los psicólogos están entrenados para dar atención tan especializada. Y no todos los psicólogos siguen la misma rama para atender lo mismo, ¿no? Es correcto, sí. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esta figura de los guardianes, porque me parece bastante interesante, y es en FES Iztacala donde se lleva a cabo, además de que tienen un programa que se llama CREAS. Vamos a platicar de esto adelante. Ahorita nos vamos a un corte, ¿te parece? Sí. Muchas gracias. Sigan con nosotros entonces que para hablar del suicidio. Ya saben que si tienen dudas o preguntas lo podemos seguir la conversación en redes sociales con el hashtag PrendeTVUNAM. Seguimos entonces ¿qué? Hay una idea muy importante y que me gustaría dejar clara ahora que comenzamos el segundo bloque, de decir que la salud mental no se puede seguir tomando a juego. Y yo sé que está bastante de moda compartir memes de ay, estaría mejor que me muriera o me quisiera morir, y hay muchísimos que son así, lo podemos tomar en broma, más en este rango de edades, cuando en realidad puede que una persona, como decía la doctora, lo esté proyectando y nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Esa es una recomendación que yo podría hacer, que paremos y de verdad analicemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Antes del corte me comentabas acerca de esta figura de los guardianes y del programa CREAS que tienen en FES Iztacala. ¿Cómo nace? Pues desafortunadamente nace como en otros programas a partir de la necesidad. Entonces somos carreras que nos enfocamos a la salud y que tienen más riesgo que otras. Entonces los jóvenes que tratan con personas tienen más desgaste que los que trabajan con computadoras, por ejemplo. Entonces ser médico, ser personal de enfermería, odontología tiene más desgaste. Entonces hace ya 7 años se creó el programa en donde los justo egresados de la carrera de psicología trabajan de manera voluntaria, le devuelven algo de su tiempo a la UNAM, atienden a otros estudiantes. Tenemos afortunadamente todas las facilidades, tenemos los cubículos para atenderlos, tenemos una plataforma donde piden ayuda.
pueden atender directamente si hay una emergencia en el campus, también los podemos atender. Y entonces les damos hasta 8 sesiones de psicoterapia y los egresados que quieran aprender a tratar conductas asociadas al suicidio pueden tomar el curso, porque está todo en el canal de YouTube. Y también no solamente nos preocupaba porque en el examen médico automatizado detectamos a muchísimos jóvenes que ya desde el primer día traen conductas asociadas al suicidio, pero no todos piden ayuda. Entonces nos preguntábamos qué podemos hacer, porque es muy difícil ser estudiante y reconocer, ya estoy en la universidad donde yo quería, pero es muy estresante estar sentado, atento, cuando tus papás en la mañana se pelearon, cuando te asaltaron para llegar, cuando tardaste 2 horas en llegar. Cuando si eres mujer te acosaron en el transporte, etcétera, ¿no? Así es súper difícil, ya que lograste el lugar en la universidad, sigues estando muy estresado. Entonces, ¿qué dicen las cifras? Que en la universidad es cuando más alcohol se consume, especialmente en algunas carreras, para tolerar el estrés. O sea, sí es padre también, no vamos a negarlo, pero cuando se asocia a este tipo de conductas, entonces también es otro índice, ¿no? Así es. Y muchos, por ejemplo, de mis compañeros de la licenciatura no pudieron poner el punto final a la fiesta y cuando terminaron la carrera empiezan con una adicción. Entonces, la universidad es nuestra casa donde pasamos muchas horas y donde podemos atendernos, y también hay que construir tejido social. Entonces, si tú y yo nos vemos todos los días y trabajamos en equipo juntas y sacamos las copias y nos las compartimos y nos vamos a comer todos los días, podemos cuidarnos mejor que nuestro papá o nuestra mamá, que nos ve muy poquitas horas en la noche, o están trabajando o ya se durmieron y no notan cómo el pelearme con un profesor, el que me hayan reprobado me afecta, o el que me enamoré y entonces estoy viendo que el chavo anda con mi mejor amiga y lo tengo que ver todos los días. Entonces, todos nos podemos aprender a cuidar entre todos, y justo porque no hay un presupuesto, entonces ¿por qué no hacemos esta idea de los guardianes? Y sobre todo, si tú como universitario después vas a ir a trabajar a un lugar donde atiendes a otras personas, puedes ser el guardián de la escuela, del hospital, de donde quiera que estés, porque ya tienes esa mirada. Sí tienes que ser un poco más suspicaz y no dejar pasar que hay nada más sus memes. Pero si ya lleva 10 memes y ya empezó a hacer otras cosas, por ejemplo, en el último año ya tuvo 3 pérdidas, alguien se murió en su familia, le diagnosticaron una enfermedad grave, se cambió de casa porque estaba muy lejos. Entonces ya tienes una serie de datos que no puedes dejar pasar y decir, ay, nada más es un meme. Tengo que detenerme y emprender una conversación con alguien. Por Entonces, supuesto. Eso hace el guardián. Este modelo viene a raíz de que, pues, en la FES, me comentabas, también ha habido muchos casos de intento, y me decías que es muerte por suicidio o suicidarse. Sí, lo que nosotros adoptamos es las guías australianas, en donde es incorrecto de decir que alguien comete suicidio porque no es un delito. Okay. Tampoco se dice logró suicidarse porque no queremos transmitir un discurso positivo, ¿no? Entonces lo mejor es decir murió por suicidio, ¿no? Perfecto. No hay por qué ocultarlo, no hay por qué avergonzarse. Simplemente es así. Hablando específicamente de la depresión, como mencionabas, que el principal motivo que causa los suicidios, pienso que en nuestro país pues es muy mal visto, precisamente por lo que comentaba al inicio, la cuestión religiosa. El decir que una persona que no tiene fe, por ejemplo, México, país católico en su mayoría, recurre a este tipo de acciones y después viene un prejuicio, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir acerca de esto para que las personas entonces entiendan que una enfermedad, porque sí es un padecimiento de salud mental, no tiene nada que ver con que la fe te vaya a sacar adelante? Claro, pues mira, es muy importante lo que mencionas, porque justo el pensamiento mágico tiene como varias vertientes. Entonces, desde el punto de vista social, ser religioso te protege, porque cuando tú vas a la iglesia o a una congregación tienes una red de apoyo social. Claro. Entonces, todos los domingos ves a un grupo de personas y si te quedas sin trabajo te ayudan, o puedes conocer gente para cuestiones amorosas. Entonces es muy peligroso el aislamiento de entrada. Siempre es mucho mejor tener un grupo de apoyo social. Pero también es cierto que en el caso del suicidio, la religión para algunas personas puede ser un factor protector. Es que se ha visto en los estudios, y lo hizo Durkheim hace muchísimos años, en donde decía, la religión protege porque como es un pecado te detienes y no lo haces. Claro. Pero también es cierto que el nivel educativo, él encontraba, a mayor nivel educativo, más muertes por suicidio, porque también cuando uno estudia más cosas y está mucho más consciente de las dificultades que es ser mexicano, pues no es muy esperanzador a veces, ¿no? Entonces también altos niveles de coeficiente intelectual tienen riesgos de salud, y trabajos que son investigadores, músicos, ¿no? Artistas, que son mucho aislamiento, alto riesgo. Entonces tienes que ser cuidadoso, porque la religión como apoyo social te protege, pero también te genera culpa y vergüenza
porque no puedes quitarte la vida, solamente Dios decide, ¿no? Y como decías, entonces, ¿a qué tenemos nosotros que acotar el discurso? No con echarle ganas y no con tener fe en Dios. Cuando tú tienes un episodio de depresión mayor, se te va a quitar. Es importante como cuando tienes alta el azúcar, alta la presión arterial. Cuando tienes una infección gastrointestinal, no es suficiente un té de manzanilla. Entonces, así es el suicidio, es el peor de los desenlaces de todos los trastornos mentales. Entonces, es obligación. A nosotros nos da muchísima alegría cuando nos invitan en una iglesia. Tenemos un grupo de voluntarios que va a dar las conferencias, depende de donde podamos, gratuitas, y nos habla un sacerdote y nos invita, vengan a dar una plática para prevención del suicidio, ¿no? No porque es un pecado y porque con venir a la iglesia el apoyo social te protege, pero tú necesitas un tratamiento altamente especializado. Perfecto, es que además de esto que tú llamas, así como en la academia apelamos a la interdisciplinariedad, también en este tipo de cuestiones, siendo más México un país que tiene pues muy arraigada la cuestión religiosa, y no es criticar tampoco, por supuesto, simplemente darle la correcta atención a cada uno, ¿no? A mí me sorprendía bastante ver en días pasados la noticia de una chica en una de las preparatorias de la UNAM que se avienta de un edificio. Ahora, para hablar pues sí de temas como más específicos, ¿qué formas son más recurrentes de suicidarse en México? Pues hay datos bastante claros. Antes se podía mentir cuando ponían en el acta de defunción, pero ahora, y justo para poner ese tema en la agenda, entonces, ¿qué se sabe? Que en México no necesariamente mueren más los que están en la Ciudad de México, porque la hipótesis podría ser más estresados, más tráfico, más muertes por suicidio. No es así, y lo decía Durkheim. Claro. ¿Qué pasa en países o en municipios o en alcaldías en donde hay gobiernos de derecha y que también están muy regulados? También es riesgo, porque si no tienes, por ejemplo, opciones del aborto, no puedes ser de la comunidad de la diversidad sexual porque recibes más castigos, entonces el estrés no necesariamente explica lo del suicidio. Por supuesto, su anomia social es diferente. Así es. Y luego en términos de género, pues que se sabe que la mayoría de los hombres mueren en el primer intento porque usan métodos más letales, entonces armas de fuego. En México casi siempre ahorcamiento, porque todos tenemos un cable para tender la ropa en nuestras casas, entonces lo más frecuente. Las mujeres, métodos más pasivos, pastillas, medicamentos, pero también, como en Asia, lo más frecuente en México es envenenamiento con veneno para ratas. Entonces en Asia, por ejemplo, hay un programa muy interesante en donde las mujeres tienen que resguardar el cloro, el drano, todas estas cosas, no solamente por los niños, sino por el riesgo suicida para los hombres. Entonces es como también en esta construcción de las familias de poner toda la atención en los niños, cuando a lo mejor en una familia homoparental donde pensamos el papá y la mamá está bien porque cada quien hace sus cosas, también ellos están en riesgo de cometer eso. Sí, totalmente. Qué importante. También es que hay muchas noticias últimamente, yo creo que siempre me voy a acotar a esto, pero que sale en videos en internet para niños, que ahora sí que escondido, ¿no? En plataformas donde no lo esperabas, instrucciones para cometer suicidio. ¿Cómo también, si ahorita en este pues rango de edad universitarios o personas ya más grandes, los niños siempre diciendo el futuro del país, ¿no? Pero en realidad sí es así. Y si les estamos dejando el internet todo el día y la tableta y el celular, ¿se encuentran con esto? ¿Cómo podemos? ¿Qué recomendación nos das para hablar con un niño de este tema? Claro, pues es muy importante porque los niños también tienen derecho, y hay protocolos muy difundidos sobre cómo se debe de hablar cuando un niño está en riesgo y también cuando un niño pierde a un papá por suicidio. Entonces yo te diría de manera general que se ha visto, las tabletas tienen que tener supervisión siempre, ¿no? Entonces existen aplicaciones propias para los niños, y ahora YouTube Kids, por ejemplo, te pone un contador, entonces le pones ahí el cronómetro. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Sí, es verdad que los videojuegos puede ser que ayuden a algunas tareas cognitivas, pero también lo mejor en la vida, en la infancia, pues es jugar. Es complicado porque ahora los que tenemos hijos pequeños ya no puedes salir a la calle y andar como tú quieras, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo adicional los papás para, y sobre todo si tenemos un trabajo que nos lo permita, para llevar a nuestros hijos a que jueguen y que el menor tiempo posible, máximo 1 hora al día, que vean sus tabletas, ¿no? Entonces, ver las tabletas más de 2 horas diarias no es buena idea, incluso, por ejemplo, para problemas en el sueño. Por supuesto. Pues no es buena idea, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que esperar a que eso ocurra, sino tenemos que darle una formalidad a la conversación, sentarnos con nuestros hijos a decir, mira, la tableta tiene sus riesgos, ahora hay un rumor, no sabemos si es verdad, pero es una oportunidad para hablar sobre la seguridad en redes y en tecnología, porque no solamente nos preocupa el asunto del suicidio, nos preocupa el asunto de la trata, el problema del abuso sexual, ¿no? Entonces,
las aplicaciones tienen una ley, entonces Facebook solamente puedes abrir una cuenta hasta cierta edad, ¿no? Y como papás también tenemos que ser cuidadosos, no puede tener una cuenta en Facebook si no tiene la edad que corresponde. Sin embargo, vemos niños así de 12 años, ¿no? Sí, Saliendo con sus cuentas, ¿no? Y sus fotos, y luego son un problema los packs. Entonces, tenemos que darle la formalidad a la conversación, no tenemos que estar en la cocina él y yo en la sala, tenemos que sentarnos a platicar. Mira, hay mucha gente buena en este mundo, la mayoría, pero también hay gente que no tiene muy buenas intenciones y los niños son fáciles de convencer para algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿porque qué nos preocupa? Hay niños que puede ser por moda, que se autolesionan, pero hay niños que no lo hacen por moda, ¿no? Y que ellos tienen algunas cuestiones un poco hereditarias, un poco de estrés, un poco de crianza, que tienen riesgo para estas conductas más impulsivas y que es un intento de autorregularse las lesiones. Entonces hay que hablar con ellos, hay que explicarles, necesitamos nosotros también estar ahí, si vas a ver la tableta vas a verla bajo mi supervisión y ni modo, pues hay que sentarnos a ver las caricaturas aunque no sean muy divertidas y que estén preparados para qué tienen que hacer y siempre comunicarle a un adulto cuando si ven un mensaje que les preocupa o alguien que se mete a jugar y que está invitándolos a verse en otro lado, etcétera. Entonces sí hay que darle una formalidad y hablar con ellos sobre eso, ¿no? Ese es un enfoque interesante y lo rescato, sobre todo en el tema de los niños, porque ya lo hemos hablado desde muchos lados. La seguridad que tiene, como lo que decías, los packs, por ejemplo, para estar expuestos también a temas que aún no están preparados para ver como pornografía, ¿no? Sí. Etcétera. Entonces, nos estamos a un minutito de terminar. Hay que continuar la charla, si tú me lo permites. Si esto lo quieren ver, nos pueden acompañar en el video de YouTube. Ahí vamos a seguir hablando de algunas cosas que se nos quedaron pendientes. Pero para cerrar esta idea, ¿hay entonces algún indicador o podríamos ser capaces de identificar que el suicidio aparece en algún punto determinado de la vida o puede ser recurrente a lo largo de toda esta? La edad de más riesgo es entre los 15 y los 24. Los datos del INEGI se actualizan cada año, pero ahorita nos preocupa mucho más los chavos entre 15 y 19 años. Okay. Es un poquito antes de que entren a la universidad y nos preocupa también la gente mayor. Entonces hay un piquito muy importante en la gente joven, que es donde esperarías que más ganas tienen de vivir, pero el suicidio sigue siendo mucho más importante cada año en los jóvenes y luego después de los 60, en una etapa de muchas pérdidas de la salud, del empleo, de la independencia, ahí también hay otro piquito de suicidio. Fíjate qué interesante, vamos a continuar entonces esta charla específicamente para ver a lo mejor las causas o los riesgos a los que estamos expuestos en cada etapa de nuestras vidas, ¿te parece? Sí. Muchas gracias, en verdad me parece muy interesante lo que hemos platicado. Se quedan cosas pendientes, así que les invito a que nos acompañen en esta charla en el video de YouTube, en el canal de TV UNAM. Les agradezco que hayan visto el programa el día de hoy y los espero con un nuevo tema en el próximo Tonske. Hasta la próxima. Gracias por continuar la charla con nosotros. Si vieron el programa en televisión, pues hablamos de diversos temas. Obviamente, pues no nos es posible, perdónenos, hablar de cada uno de ellos de manera pues ultra específica. Sin embargo, se dieron bastantes ideas para adentrarnos si nos interesa el tema del suicidio, sobre todo también la salud mental y uno de los principales pues detonantes de todo esto, que es la depresión. Y antes de comenzar acá y hacer este pequeño corte, nos comentabas acerca de las diferentes causas o etapas en la vida donde es población que está sujeta a riesgo. Así es, entonces desde el entorno educativo es muy interesante cómo un docente puede aprender a ver en el preescolar con qué tengo que estar súper abusada, ¿no? Con trastornos del aprendizaje, el autismo, por ejemplo, el habla abuso también, sexual, ¿no? Sí, trastornos del lenguaje. En la primaria con qué tengo que estar súper abusado, con los hábitos nerviosos, pero ya hay datos de los primeros niños que se empiezan a deprimir y empiezan a estar ansiosos. Y luego viene la secundaria, el debut de la vida sexual y las sustancias. Y en la preparatoria es donde más nos preocupa, que empieza los grandes enamoramientos. Entonces, si checas las cifras de epidemiología psiquiátrica, los piquitos de depresión, el primero en México es a los 17. Entonces, a los 17, muchos de nosotros nos enamoramos profundamente, pero también nos damos cuenta que el amor no es para siempre, o el príncipe azul no existe, o la princesa azul, etc. Nuestra etapa de amor romántico, ¿no? Sí. Y muchos desencantos de que tú creías que el amor, el matrimonio existía, o tenías un trabajo para siempre y te ibas a jubilar de ese trabajo, o tienes que elegir qué carrera vas a estudiar. Entonces, a los 17 es un piquito de depresión que nos preocupa. Y luego, por grupo, es interesante, las mujeres a los 25 hay otro piquito importante, porque en los 25 uno decide si se casa, si va al doctorado, si va a la maestría, si qué pasa. A los 35 si pudiste tener hijos o no, porque ahora es todo un tema. Y luego a los 60 nos preocupa mucho porque ahora vivimos más años. Entonces estaba planteado el sistema para que vivieras X número de años y te jubilaras, pero ahora si vives 80, pues tienes que construir una vida nueva los siguientes 20 años. ¿Y cómo llegaste a esos 60? Tal vez no llegaste muy bien porque ahora tenemos un problemón de obesidad. Entonces,
ahí nos preocupa la gente de la tercera edad. Y también yo lo comentaba mucho con mi papá, al cual le mando saludos. No lo recuerdo porque se quiera suicidar, no lo menciono por eso. Sin embargo, él me hablaba de esta población que se jubila y ya entonces abandonas tu vida productiva o tu actividad de estar todo el tiempo trabajando. Sí. ¿Qué pasa con estas personas? Pues es interesante porque, te digo, no construimos un proyecto de vida y muchas de las veces terminamos de trabajar y decimos, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque yo ya sabía qué tenía que hacer, que era todas las mañanas, tenía que ir al mismo lugar, a veces durante 25 años, pero ahora mis hijos tal vez no viven cerca, tal vez ya no tengo nietos, porque ya no son familias tan grandes. Entonces, es importante prepararlos. Y yo, por ejemplo, he estado en contacto con profesores que están ya en vistas de jubilarse y están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿No? En otros países, por ejemplo en Inglaterra, hay mucho de la filantropía, entonces tienes un proyecto increíble que acabando vas a ayudar a mucha gente, pero en México a veces llegas a los 60 y no lograste comprar una casa, entonces tienes que seguir trabajando de alguna manera, entonces es complicado porque no hay condiciones socioeconómicas que apoyen a la persona que llegue a esa edad, claro. Y no puede construir un proyecto nuevo de que ahora quiere ayudar al mundo, ¿no? Entonces es muy complicado y por la salud ocupacional y salud mental ocupacional tiene todas las estadísticas en términos de ver cuáles son los trabajos de más riesgo, no llegamos a la jubilación desde antes, ¿no? Entonces los médicos en terapia intensiva son los que más estrés tienen, más riesgos para infartos, por ejemplo, y tenemos que cuidar a ciertas profesiones que tienen contacto con personas, hay que cuidar mucho a los médicos, mucho al personal de enfermería y odontología, a los maestros son los más desgastados y los que pueden tener riesgo de que no llegan muy bien a la vejez, ¿no? Fíjate que uno pensaría a lo mejor que entonces las personas pues que no hacen nada, que se la pasan desocupados, tienden a caer en este tipo de pensamientos cuando no. Las personas que ya vivieron también una vida, que construyeron todo con base en esfuerzo, también lo piensan, ¿no? Totalmente. Si quienes nos están viendo llegaron hasta este punto del video es porque evidentemente el tema les interesó, porque quieren aprender un poco más, así que me gustaría que para ir englobando nos digas por favor ¿qué recomendaciones te das a las personas que después de ver esto o desde antes ya saben que tienen depresión, cómo pueden vivir con eso o en determinado punto decidir ya no hacerlo? Claro, pues mira, por un lado está el autocuidado, entonces cada uno de nosotros, así como se va al dentista cada 6 meses idealmente, también puede hacer este ejercicio de cada 6 meses evaluar. Hay años muy difíciles. ¿Quiénes nos preocupan? Las mamás con hijos menores de 6 años, son las más estresadas porque la carrera, la crianza, el machismo, ¿no? Es difícil ser mujer y mamá ahorita, entonces cada 6 meses al menos, o cuando hacemos los propósitos de Año Nuevo, tenemos que checar a ver cómo estuvo mi año, cuántos eventos altamente estresantes tuve, porque hay años muy complicados. Y también se vale, no vas a ir a una terapia por años, hay terapias breves, muy efectivas, y que puedes ir para que te fortalezcan, y así como tomas vitamina C para el invierno, a veces, si viene una etapa muy difícil en donde se van a ir los hijos de la casa, si vas a tener hijos, si te vas a casar, si vas a irte a vivir a otro lado, si vas a entrar a la universidad, para que te den habilidades para afrontar ese evento estresante que viene. Y también puedes ir monitoreando, a ver, ya tuve una pérdida, porque la depresión casi siempre está asociada, murió alguien, o cambié de rol de ser hijo de familia, ahora vivo solo, o ahora soy el jefe y estoy más presionado, o ahora soy papá. Cuando tienes un cambio de roles, también te estresas y es importante entonces notar, ya llevo más de 2 semanas, todos los días, la mayor parte del día, sintiéndome triste. Más de 2 semanas, todo el día, la mayor parte del día, ya no siento placer o interés en las cosas que antes me gustaban. Ya no se va a quitar esto, no es el invierno, no son los 40 años o los 20 o la adolescencia, no, esto ya puede ser algo que merezca atención profesional y que detectado a tiempo tiene mucho mejor pronóstico. Entonces, ¿a quién me puedo acercar? En la escuela casi siempre hay un área de psicopedagogía, casi siempre hay, por ejemplo, yo les invito a que se acerquen a los recursos que hay en la UNAM, la Asociación Mexicana de Suicidología, nosotros tenemos un canal de Facebook, entonces primero cuidarte a ti mismo y notar cuando, así como de pronto uno se preocupa por el peso o se preocupa porque ya camino y me canso mucho, también no he estado triste, no he estado alegre, la gente lo nota, me lo dice. Y también estar súper atento de que tú puedes ser el guardián de alguien más, ¿no? Y que puedes muy respetuosamente entablar una conversación con alguien para decirle, así como de pronto los mexicanos nos atrevemos a decir, ay, pues tómate el jugo de nopal y ponte esta crema, también se vale decirle, pues acércate a la UNAM que hay recursos que te pueden ayudar y yo te acompaño, porque eso es el guardián, sabe a dónde canalizar y se compromete a acompañarlo, a que hable por teléfono, porque hay muchas líneas telefónicas de ayuda gratuitas, hay muchos lugares a donde puede ir. Entonces, que no se esperen porque no se va a quitar con el tiempo, no es cuestión de echarle ganas
y entre más pronto se atienda, el pronóstico es muchísimo mejor. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartes y pues bueno, de manera personal darte una felicitación y mi agradecimiento por la labor que llevas a cabo en FES Iztacala, porque tenemos invitada de FES Iztacala, no todo está aquí concentrado en CEU, porque a veces se nos olvida. Sí. Y pues vamos a dar aquí los números de atención telefónica que tienen en el CREAS y también la página de Facebook, ¿te parece? De acuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por haberles interesado este tema. Espero que si les sirve de algo, pues utilicen la atención que aquí les estamos brindando con los números y con las páginas que ya nos comparte la doctora. Les espero en el siguiente programa de Tonsqué. Muchas gracias.